Limitar la reelección inmediata, pero en especial el negar el nepotismo electoral, son pasos esenciales para poder garantizar procesos democráticos muchísimo más justos. Sin embargo, haciendo un ejercicio de estudio del dictamen, a pesar de que celebro que hay muchas disposiciones que sirven para reforzar la legitimidad en los cargos y la igualdad en la competencia, sí hay ciertas cosas que saltan a la vista como incompletas. Empezando por el hecho de que el nepotismo debería extenderse, o la prohibición al nepotismo debería extenderse absolutamente a todos los ámbitos de la administración pública federal y no únicamente en los temas electorales. Y tomar en cuenta algo muy importante, porque sin defender el argumento en pro de la reelección, una figura que se supone sirve para la profesionalización política, para que la profesionalización del legislador se dé a través del trabajo que ya realizó durante 3 o 6 años, para que la profesionalización del ayuntamiento se dé a través de la experiencia que adquirió durante 3 años. Que esta reforma no se dé a medida de hacer lo que debió haber sido un ajuste estatutario para poder apoyar los propios procesos internos de los partidos. Lo que buscamos aquí es que si queremos realmente periodos que sean profesionales, y sobre todo hablando de los periodos municipales, debemos acompañar esta reforma por muchas otras disposiciones y muchas otras reformas en materia electoral, incluyendo periodos más largos para que los ayuntamientos puedan tener un adecuado plazo de planeación y de ejecución de sus mandatos. Y podamos realmente tener un proceso de profesionalización política y administrativa. Esta reforma, así como está, no es suficiente. Y vuelvo a como inicié, precisamente porque deberíamos de estar viendo una reforma electoral de manera integral y no solamente por pedazos, porque es lo que más nos hace falta en este momento para poder hacer realmente una valoración comprensiva de todo el tema a tratar. Esto es cuanto, presidente. Esta Cámara de Senadores recibió iniciativa de reforma constitucional enviada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en materia de no reelección y lo que se denomina nepotismo electoral. Recordamos que fue Porfirio Díaz en el Plan de Tustepec a fines del siglo XIX quien enarboló la bandería de la no reelección, enfrentándose a Benito Pablo Juárez García. Décadas después, ya en 1910, Francisco Indalecio Madero fue víctima de un monumental fraude realizado por Porfirio Díaz. Estos hechos históricos quedaron grabados y sellados en el imaginario colectivo nacional. Y de ahí viene esta concepción no reeleccionista del pueblo mexicano. Cierto es que Madero, además de enarbolar la lucha por la no reelección, agregó el sufragio efectivo, aparejado, iniciando una de las gestas más gloriosas contra la ignominia de que la voluntad popular sea defraudada. Hoy estas dos iniciativas nos convocan, estas dos propuestas en una iniciativa nos convoca a ser leales con nuestra historia y a continuar por el camino democrático. En su momento se llegó incluso a acusar que nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador quería reelegirse. No solo no lo hizo, sino que presentó una iniciativa de trascendental calado, la revocación de mandato, y se sometió a este ejercicio de revocación en el 2021, saliendo avante. Este proceso inauguratorio, esta ruptura paradigmática, le generó un nuevo derecho a los ciudadanos mexicanos.
no solo el de elegir democráticamente a sus autoridades, sino también a revocarles el mandato en caso de no cumplimiento de sus compromisos de campaña y del ejercicio de un buen gobierno. Por cierto, recordamos que será en el 2027 cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo también se someta a la voluntad nacional de si continúa o no en el cargo para el cual fue electa presidenta de la República, dando una muestra más de que México sí está en la vanguardia mundial e histórica de la democracia, un valor de los más preciados para los pueblos del mundo y en particular del de México. Y ahora se nos convoca también a enfrentar lo que se ha denominado nepotismo electoral. Solo les recuerdo que los mexicanos fuimos víctimas en su momento de una práctica y un enunciado también cargado de cinismo, lo expresado por José López Portillo en su momento, cuando designó a su hijo como subsecretario de la entonces llamada Secretaría de Programación y Presupuesto. Refiriéndose a su hijo, dijo: es el orgullo de mi nepotismo. A ese grado se llegó en la degradación honesta y democrática del ejercicio de la gestión pública. El nepotismo electoral se puede considerar, sí, un tráfico de influencias y abiertamente también como corrupción electoral, porque encubre nacientes dinastías o ya dinastías confesas. La práctica dinástica es precapitalista, es premoderna. Abrazó la época del feudalismo, de la práctica de los señores feudales. Ahora el proyecto se direcciona a que sean electas y electos a cargos públicos, a encargos públicos, dijera Andrés Manuel, a personas que por sus méritos ante los ojos sociales, ante el pueblo, ante la sociedad, lo merezcan en buena lid, en lid democrática. Hoy esta convocatoria que se nos hace a las senadoras y a los senadores de la patria dejará huella en el desarrollo de la democracia nacional. Y es por ello que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadoras y Senadores votará a favor de esta iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Enhorabuena, que así sea. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz por el Grupo Parlamentario de Morena, la senadora María Martina Cantuncán, hasta por 7 minutos. El Movimiento de Transformación tiene como principio la defensa de la democracia, de nuestra Constitución y de los principios que la sustentan, con profundo amor, respeto y lealtad a México. Por eso hoy estamos en esta discusión, fortaleciendo la democracia y poner un piso parejo para que todos y todas tengan el derecho de ser votados y participar en una elección libre, auténtica, que es lo que nos piden los ciudadanos cuando estamos caminando por el territorio nacional. Estamos ante la oportunidad de dar un giro histórico para permitir que solo las decisiones del pueblo sean verdaderamente representadas, alejando las prácticas que atentan contra la equidad y la representación política de cada uno de los ciudadanos. La reelección inmediata ha demostrado ser un mecanismo que favorece a unos cuantos, a los familiares. Hoy uno es diputado federal,
otra es senadora de la República. Y por eso estos recursos no deben estar en detrimento de nuevas voces, de nuevas ideas y sobre todo de las esperanzas de la sociedad. Defender este dictamen es defender la voluntad del pueblo, a los que nosotros los morenistas sí hemos escuchado. Es asegurarnos que todas las personas que aspiran a un cargo público tengan que ser elegidas por la voluntad popular y no por la discriminación. La Revolución Mexicana, que instauró el principio de sufragio efectivo y no reelección, como bien se ha dicho, era para la presidencia municipal, pero ahora en este dictamen baja más allá y toca todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo congruentes con estos legados que debemos dejar en este Senado de la República. Nuestro movimiento es una revolución de conciencias. Se consolidó gracias al voto del pueblo, que ya estaba cansado de los abusos neoliberales impuestos por los gobiernos autoritarios, donde los pobres se volvían cada vez más pobres y los de las clases privilegiadas cada vez más ricos y poderosos. Este régimen llegó a violar la Constitución, la democracia, hasta el colmo de llevar a las elecciones federales a un candidato presidencial único, como lo fue José López Portillo. Estos hechos no deben repetirse en nuestro país. El movimiento está consolidando la democracia mexicana, donde el principal actor y el único soberano es el pueblo, los ciudadanos. Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Me parece que ambas iniciativas, tanto la iniciativa de no reelección como la iniciativa de nepotismo, son dos iniciativas que, para quienes sí recorremos el territorio, para quienes sí estamos en contacto con la gente en las comunidades, en nuestros municipios, en las colonias, pues hoy vemos una gran efervescencia a favor de estas propuestas que ha enviado nuestra presidenta de la República. Y sobre todo porque ambas iniciativas pues ven justamente este principio como una lucha democrática, donde lo que se busca es la no concentración del poder. Ese poder que ha estado en manos de una élite política que durante muchos años limitó el acceso a verdaderos perfiles y a verdaderas mujeres y hombres que cumplían con todo lo que el mandato del pueblo siempre ha promulgado. Por eso hoy el Grupo Parlamentario de Morena habrá de votar ambas propuestas, porque cuando hablamos de no reelección, pues hablamos justamente que estas decisiones deben de ser decisiones que el ciudadano debe de acceder a través de esta forma democrática cuando quiera quienes sean sus gobernantes. Y yo quiero hacer mención del nepotismo. Esta iniciativa sostiene que la prohibición justamente del nepotismo será garantizar que accedan a los cargos públicos personas con capacidades y méritos para desempeñarlos, y no personas cual única valía pues sea contar con un vínculo familiar con quien actualmente esté ocupando ese cargo. Con esta reforma se da paso fundamental para fortalecer esta democracia en nuestro país, esta lucha por la que hemos todas y todos trabajado. Buscar corregir estas desigualdades en el sistema electoral mexicano y devolverle a la ciudadanía, al pueblo mexicano, que pueda decidir sin ninguna ventaja indebida, como anteriormente se hacía al momento de designar los espacios de elección popular. La reforma busca retomar estos principios revolucionarios que responden a la demanda ciudadana, que evita la concentración del poder en pocas manos,
Y la iniciativa además promueve la renovación de liderazgos, la equidad en las elecciones y el fortalecimiento en la democracia. Se buscará además garantizar una competencia justa y equitativa en los procesos electorales. La propuesta se presenta como un avance hacia un México más democrático, más justo y sobre todo más participativo, donde el acceso a los cargos públicos sea una oportunidad legítima para todas y para todos quienes se preparen, pero que además cuenten con el cariño de la ciudadanía. La reelección no ha cumplido con su objetivo primordial, que fue profesionalizar el trabajo legislativo y mejorar esta rendición de cuentas. La izquierda en nuestro país se ha manifestado en lo personal de 20 años que tengo de estar inmersa en el ámbito de la política, pues nos hemos manifestado en contra de estos principios. Por eso hoy vemos una gran oportunidad de poder finalmente tomar en cuenta a la ciudadanía y que sean justamente estas voces las que se escuchen cuando se tiene y se cumple con lo más importante, que es la cercanía y el contacto con la gente. Por eso votar a favor significa que las designaciones no serán en el escritorio, que esas designaciones hoy quedarán en el pasado, en esa historia que ha lastimado a nuestro México. Las decisiones serán de la gente, serán quienes nos lleven a ocupar estos cargos de elección popular y será ahí justamente pues con un resultado positivo, porque las políticas públicas mejoran cuando trabajas realmente conociendo la necesidad y la agenda que la gente nos pide en el territorio mexicano. Por eso nuestro voto será a favor y lo decimos muy claro. La izquierda en nuestro país hoy está contenta, hoy estamos contentos porque votaremos en el Pleno a favor de estas dos grandes iniciativas. Es cuanto. Y esto me parece fundamental entenderlo, porque en un régimen democrático la mayoría tiene el derecho a llevar a la práctica el modelo que comprometió en una campaña electoral. Entonces, como nunca antes se vive en México tiempos de democracia. El 2 de junio, la población salió a votar mayoritariamente por el proyecto que encabeza Morena. 85% de los distritos del país nos alzamos con la victoria y más del 90% de las entidades del país nos alzamos con la victoria. ¿Por qué planteo este tema? Porque nosotros no hemos mentido nunca. Nosotros en la plaza pública, acompañando al presidente Andrés Manuel, comprometimos que de lograrse la victoria electoral íbamos a llevar un proceso que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Que la primera transformación se recoge en el Constituyente de 1824 con el México independiente. Que la segunda transformación, el Estado laico con Juárez, en el Constituyente del 57. Que la tercera gran transformación, los derechos sociales en el Constituyente del 17 con la Revolución, y que a partir del 18 empezamos a construir, ojo, a confeccionar el traje de la cuarta transformación. Y esto es importante puntualizarlo. ¿Por qué? Porque las reformas a la Constitución que hemos impulsado tienen dos propósitos desde mi punto de vista. El primero, recuperar la esencia popular del Constituyente del 17. Y la segunda, profundizar un país de derechos para el pueblo. No es lo mismo oportunidades que derechos. La derecha, oportunidades. La izquierda y el movimiento progresista y transformador, un país de derechos. Y en ese sentido, el tema fundamental es recuperar la confianza en la política y en lo público. Poner fin a la política de abuso y de saqueo que durante 36 años los neoliberales hicieron en este país. Sometieron al poder público por el poder económico, se crearon élites económicas y se impuso el mercado y se debilitó al Estado.
En estos últimos años, con Andrés Manuel y lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum, hemos avanzado de manera significativa, pero hay que decirlo también, la reelección, si bien te coloca ante el escrutinio público, también en el caso legislativo te pone en una condición de ventaja, relativa ventaja al no manejar presupuesto público. Pero en el ámbito de lo ejecutivo, cualquier que sea el nivel, evidentemente que es mayor la ventaja para quien está en el cargo. Y todavía hay resabios del viejo régimen, ese es el tema de fondo. Todavía hay vicios, prácticas que se resisten a irse. Por eso en el caso de la reelección. En el caso del nepotismo, el tema todavía es más grave, porque si aplicamos aquella máxima de que el poder al inteligente lo atolondra, al que no es tan inteligente lo vuelve loco. Y entonces, con tantos vicios, con tantas malas prácticas, pues ahí tenemos un gran problema. Si queremos un país de derechos, entonces tenemos que construir un país de iguales. Y en ese sentido, yo diría que el objetivo fundamental radica en recuperar eso, precisamente la esencia del constituyente, del sufragio efectivo y no reelección, pero tiene un alcance de mayor profundidad. Es la construcción de un nuevo concepto de liderazgos de lo público, que no acepten someterse a los intereses privados. Ese es el tema fundamental, y que en todos los niveles, desde el ámbito más modesto de responsabilidad pública, que esa autoridad tenga autoridad moral, que tenga un patriotismo genuino, que tenga una visión de largo plazo. Esa es la aspiración de fondo de las reformas que hoy se ponen en esta mesa. ¿Sería cuánto, senador? Muchas gracias, senador. Así es como ponen en su lugar a Colosio Jr. y a los prianistas en la discusión de las iniciativas que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de no al nepotismo y no a la reelección. Senadores de la Cuarta Transformación le están poniendo fin a la política de abusos y saqueos que durante 36 años los neoliberales hicieron en nuestro país. Sometieron al poder público por el poder económico y se crearon élites económicas. Deja un me gusta y comparte con amigos y familiares esta información. De esta manera me ayudas bastante con tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.